ver el cálculo de cortocircuito trifásico, cortocircuito simétrico, y habíamos visto cómo se calculaba, digamos, de manera directa, y después un cálculo más genérico utilizando el concepto de matriz impedancia de barra. Entonces, ahora vamos a ver un ejemplo que lo va a explicar Benjamín. Así vemos si se afianzan los conceptos y bueno, si hay alguna duda, avisen y lo aclaramos. Bueno, ya estás como anfitrión, Benjamín. Buenas noches. ¿Qué tal, ingeniero? Buenas noches. Buenas noches. Pueden ver bien la diapositiva. ¿Pueden ver la diapositiva, chicos? Sí, Benjamín, sabe bien. Perfecto. Bueno, este es el problema número 2. Vamos a tratar de cerrar lo que vimos en teoría. Vamos a poner en práctica, teoría vista. El problema número 2 nos dice, tenemos un generador sincrónico de la figura que opera en su potencia nominal con factor de potencia de 0,95 en atraso y con un 5% por arriba de su tensión nominal. Suponga la aplicación de una falla bifásica en la barra. Vamos a sacar esto de acá, ¿no? Acá está. Calcule el valor por unidad usando el método de superposición y el método de impedancia de barra. Son las dos teorías vistas ayer. El punto A, para cada uno de estos métodos, consiste en lo mismo. Tenemos 3 puntos, el A, el B y el C. El punto A nos pide la corriente de falla subtransitoria. El punto B, la corriente subtransitoria del generador y motor, despreciando la corriente prefalla. Y el punto C nos pide la corriente subtransitoria del generador y motor, considerando la corriente prefalla. Como pueden ver, acá está el circuito con los datos. Generador tenemos 100 MVA, 13,8 kilovoltios, reactancia sincrónica de 0,15, transformador 100 MVA, 13,8 a 138, conexión con sus respectivos condicionados, tenemos X igual a 0,10, la reactancia. Del otro lado tenemos el otro trafo, tenemos en el medio la línea con la reactancia de línea de 20 ohmios, tenemos acá con el otro equipo de 100 MVA, 138 a 13,8, reactancia de 0,10. Y después tenemos el lado este del motor, 100 MVA, 13,8 kilovoltios y la reactancia transitoria de 0,2. Para el punto A, que nos pide la corriente de falla subtransitoria, nosotros suponemos el cortocircuito trifásico en esbornes del generador, o sea, sería acá en el punto número 1. La potencia generada son 100 MVA, coseno phi 0,95 en atraso y la tensión un 5% sobre la nominal. Vamos a comenzar con el primero de los dos métodos, que es el método de superposición. Tenemos la reactancia sincrónica acá en por unidad, la pasamos a ohmio, nos queda 0,015 por 13,8 kilovoltios sobre 100, nos queda 0,2856 ohmios. Z base para la línea en ohmios es 138 sobre 100. Tomamos acá, nos da 190,44 ohmios. Después tenemos Z de línea por unidad, 20 sobre los 190,44 que era la base, 0,105 en por unidad. Bueno, acá teníamos, no sé si recuerdan que teníamos los dos circuitos en donde nosotros partimos este circuito, ¿sí? Disculpe, ahí en la diapositiva anterior era, ¿no sería 138 al cuadrado? ¿O un solo? Tendría que ver si no se me... Z de línea. Sí, me imagino que sí. Tensión al cuadrado sobre potencia. Ya borrado el
cuadrado. Listo, no hay problema, Inge. Ese es el valor. Bueno, acá nosotros partimos del circuito. ¿Tá? Lo que hacemos es acomodamos, tenemos la tensión del borde del generador, acá la tensión del generador, la reactancia del generador, y vamos acá al extremo 1, vamos a tomar punto 1, punto 2. Acá asumíamos las fuentes de tensión. Esta está más menos, menos más, invertida las dos. Tenemos la reactancia del trafo, línea y trafo. Y finalmente tenemos el motor, con la tensión del motor y con el J, la reactancia del motor. Nosotros al aplicar superposición lo dividíamos en dos circuitos, en donde teníamos uno de los circuitos que tomábamos, dejábamos solamente una de las fuentes y anulábamos el resto, que es lo que estamos viendo acá. Dejamos solamente esta y anulamos estas tres. Entonces aplicamos los costos, cerramos los circuitos y nos queda, bueno, la reactancia está de 0,15 para este lado. Acá tendríamos lo que sería el equivalente, como verán es una serie, así que hacemos la suma, 0,1, 0,105 y 0,1, 0,305 J, y para el lado del motor, bueno, tendríamos el J 0,2 para este lado. Una vez terminado, hacíamos lo mismo, pero ya dejábamos una de las fuentes y hacíamos aparecer las otras tres, y en conclusión nos quedaba el mismo circuito con esta fuente. Fíjense acá, nosotros teníamos la corriente subtransitoria del generador, en esta dirección, tenemos la corriente subtransitoria del motor, y por acá circularía la corriente subtransitoria de falla 1, F1, que es la del primer circuito. En este lado también, para este caso, tenemos ahí, circularía la de este circuito. Haciendo todos los análisis, que nos quedaban con las hipótesis y todo, finalmente nos quedaba los 0,15 de este lado, dejábamos la primera fuente en uno de los circuitos, anulábamos las otras, nos queda esta configuración, y en el otro, que quedaban a potencial, entonces era como que no estaba. Entonces fíjense, nos queda el equivalente de este, que no lo puse, J02 más J305 como equivalente entre lo que sería el motor hasta entre el punto 2 y 1, queda viendo esto. Entonces tendríamos acá la tensión interna del generador, la tensión interna del motor, y tenemos las reactancias que se ven para cada uno de los lados. Finalmente, lo que terminamos viendo, tenemos el paralelo de J015 con J0505. Acá tenemos el potencial BF, la tensión de falla. Con eso vamos a calcular lo que es la impedancia, por los valores calculamos lo que es el Z de Thevenin. Entonces, ¿qué nos queda? Como son paralelos, el producto sobre la suma. Finalmente, tenemos acá J 0,11565 por unidad, y recuerden que decíamos que la tensión estaba trabajando con un 5%, entonces por unidad 1,05, un ángulo 0. La corriente esta de falla 1, que termina siendo la corriente subtransitoria de falla, era menos BF, la tensión de falla, sobre la impedancia de Thevenin calculada. Finalmente tenemos 1,05 sobre 0,11565 para un ángulo de 90. A todo esto nos quedaría 9,079 por unidad. El J de acá era menos J, por el menos nos termina quedando más J. ¿Estamos hasta acá? ¿Se sigue? Sí, Inge. Okay. Después, lo que nos piden en el punto B era la corriente subtransitoria del generador y del motor, despreciando la corriente prefalla. Entonces, fíjense lo que hace acá, hacemos el divisor de corriente para el generador, tomamos el divisor, 0,505, sobre 0,15 más 0,505 por la I de falla subtransitoria. Haciendo esto nos queda 0,7710 por J 9,079. Entonces, la corriente subtransitoria del generador es J7 por unidad. Hacemos de nuevo para el motor. Entonces, acá tenemos que la corriente subtransitoria del motor es 0,15
sobre 0,15 más 0,505 por la I de falla subtransitoria. Esto nos daba 0,2290 por J 9,079. Finalmente tenemos que el aporte es de J 2,079. Si hacemos la suma de las dos, como pueden ver, 7 más 2,079, obtenemos el valor que teníamos acá, que es la corriente de falla de 9,079. ¿Nos siguen hasta ahí? Sí. ¿Puedes explicar lo último? No lo entendí eso. ¿Cómo? ¿Qué parte? A ver, decime. La que sacó el 2,79 por unidad y después me dijo que se complementa con la otra, la IG1. A ver, mira, ya te lo muestro en el circuito. Bueno, acá nosotros estamos sacando I de falla, ¿entendés? I de falla sería 9,079. Estamos hasta acá, la I subtransitoria, digamos, de falla. Entonces acá tendríamos, en esta flechita, tendríamos circulando lo que serían los 9,079. Entonces, lo que nosotros vamos a calcular ahora es cómo se compone, porque fíjate que la I de falla es la I del generador subtransitoria más la corriente del motor subtransitoria. Entonces, la suma de estas dos corrientes es la que hace la corriente de la falla subtransitoria. ¿Se entiende? Sí. Entonces, lo que hacemos con el circuito, al ser un paralelo, aplicamos el, ¿cómo se llama?, el divisor de corriente y calculamos qué aporte hace cada corriente. La verificación juntan dos que hacen. En por unidad, y el aporte que hace el motor es de J 2,079, creo que era 2, algo un poquito más. ¿Está? Ahora, si los dos equipos son iguales, ¿qué opinan ustedes? ¿No deberían aportar igual a la falla? Pero ahí intervenía la reactancia subtransitoria. ¿Por qué? Una es más chica y la otra es más grande. ¿O estoy equivocado? Vas por buen camino, pero ¿por qué? Fíjate que acá lo que estaríamos viendo es que el amortiguamiento es distinto. O sea, acá tenemos simplemente esta, ¿lo ves? El aporte que hace lo amortigua la reactancia subtransitoria del generador, porque estamos tomando en el punto 1 el cortocircuito trifásico, mientras que la otra tiene el amortiguamiento primero de la reactancia interna, la del trafo, la de la línea y la del trafo. Claro, las dos reactancias de los transformadores, y la de la línea y el del motor, claro. Exacto, entonces fíjate vos cómo también en número podemos observar ese amortiguamiento. ¿Lo ves? Entonces fíjate que por las unidades las dos serían prácticamente, deberían aportar igual, pero acá estás viendo los amortiguamientos y estás viendo que la suma te compone el J9,079 que estamos tomando. Eso sería haciendo el divisor de corriente y viendo qué aportes hace cada una de las dos. ¿Se entiende? Sí, ahora sí lo entiendo. Bueno, eso a modo práctico también, para que le des un sentido, así lo puedas observar también. Entonces, fíjate que
corto interesa, digamos, cómo amortiguan las reactancias del transformador en ese caso, fíjate, para la falla esa. Y ahí tenemos el punto C, que nos pide la corriente subtransitoria del generador y del motor considerando la corriente prefalla. Entonces veamos, la I del generador que tenemos acá, base, ¿cuál va a ser? La de los 100 MVA sobre raíz de 3 y esto acá 13,8. Eso, esa es otra cosita. Entonces, una vez que tenemos el resultado, nos queda 4,1837 kilómetros. Nosotros tenemos la corriente prefalla del generador, es 100, estamos sobre la raíz de 3, el 1,05 por los 13,8, estaba pasadito en el 0,5, tenía un 5% más. Entonces, este resultado finalmente nos termina quedando, y el 18, el ángulo, fíjense que yo acá sí lo pongo al ángulo. ¿De dónde sale el ángulo? De la función impedancia subtransitoria. La función de impedancia subtransitoria. El ángulo lo sacamos, no sé si se acuerdan, presentamos acá al principio los datos del ejercicio. ¿Qué nos daba? El coseno phi 0,95 en atraso. Entonces de ahí hacemos el cálculo del ángulo. ¿Estamos? Para la línea. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Perfecto. Entonces, finalmente, con los valores, con la condición del 5% que está en excedente, estaba por arriba de un 5%, nos queda que la corriente de línea, en el estado estacionario, sería en el estado de prefalla, es de 3,9845, ¿verdad? Con un ángulo de menos 18,19 grados. Pasándolo por unidad, la corriente de línea, transformando en el sistema por unidad, tenemos la de línea sobre la corriente de línea sobre la corriente base, nos queda 0,9524 con un ángulo de menos 18,19 grados. Después tendríamos, si lo descomponemos, teníamos 0,9048 real, menos J, 0,2974. Todo esto en por unidad. ¿Vamos hasta acá? Lo único que hemos hecho en este paso es pasarla por unidad a la corriente de línea. Entonces, fíjese, si nosotros la consideramos, la corriente subtransitoria del generador sería la corriente subtransitoria G1 más la corriente esta del estado prefalla, más IL, más la corriente de la línea. ¿Qué nos queda? Nos queda J7 más 0,9048. Este valor lo calculamos en el punto anterior. ¿Está? Fíjese, es el valor que calculamos acá. Y que entonces tenemos el 7. Ingeniero, disculpe, no sé si de todo le pasará, pero se corta mucho, no sé si será mi conexión o la de usted. ¿Se escucha? ¿Me siguen ahí o no? Si quieren, hablo un poquito más cerca. No, se lo escucho bien, ingeniero. Por lo menos hoy no he tenido problemas durante la tarde. Así. Debe ser la tuya. No sé si tiene problemas, parece que es mío, sí. No, ahora me estaba medio entrecortado, había parte que solo veía que se movía el mouse una. Bueno, a ver, contame, ¿dónde te has quedado? Y repetimos si me escuchas bien ahora. Y no lo escuché bien, aparte de la otra página, de la 15, creo. Desde acá. Sí, desde escuché de la parte en donde acaba los ángulos y de ahí se empezó a entrecortar. Perfecto, está claro entonces. Esto es la corriente del generador base. Le tomamos en base a los valores nominales. ¿Está hasta acá? Sí, sí. Bueno, ahí tenemos los 100 MVA, los 13,8, la raíz de 3, y nos queda el valor en kiloamperes, 4,1837 kiloamperes. De ahí después tenemos la corriente prefalla del generador. Esta la tomamos ya con las condiciones que nos proporciona también el enunciado, que es la que nos dice que trabaja en un 5% arriba de la tensión nominal. Entonces, factor para aumentarle el 5%, el 1,05. La raíz de 3, esto es dato de placa, 100 MVA,
y al ángulo lo tomamos de el valor del coseno de 0,95 en atraso. ¿Tá? Coseno phi igual a 0,95 en atraso. Inge, esa es la IL, esa es la corriente estacionaria ya. Exacto, es la corriente estacionaria, la corriente en estado normal. Ahí está. Que vos Correcto. tenías antes, es como que el circuito está funcionando en la corriente de estado estacionario. ¿Estamos? Ahora sí, listo. Bueno, fíjate. Ingeniero, ¿qué ángulo tenía la tensión del generador? ¿Cómo? El ángulo de la tensión del generador, con el ángulo de atraso, con eso saca el Con ángulo. eso sacamos el angulito para la tensión del línea, para la corriente del estado estacionario. ¿Está? Sí. Por supuesto que toda la trigonometría de por medio, ¿no? O sea, el arco seno, todo, ¿no? ¿Estamos? El arco seno es 0,95 y te termina dando el ángulo. Sí, Y esto gracias. te da el resultado, haciendo la división, 3,9845 kiloamperes. La idea ahora es, teniendo la corriente base y la corriente de línea, la corriente del estado estacionario, es pasarla por unidad. ¿Está? Respetando eso, acuérdense, era dividir una en otra. Entonces, dividíamos la línea en la de base. 3,9845 con el ángulo respectivo sobre 4,1837. Recuerden que acá complejo se dividen los módulos, este tiene ángulo 0, y finalmente nos queda 0,9524 con un ángulo de menos 18,19. Esto que era complejo, módulo y ángulo, lo pasamos a modo rectangular, parte real, parte imaginaria, por unidad. ¿Estamos hasta acá? Sí. Bueno, si se entrecorta me avisan y volvemos, no hay problema, ¿no? Entonces, fíjese, antes lo que nosotros habíamos calculado, despreciándola esta, era IG1. Entonces ahora decimos que I del generador es IG1 más la I del estado estacionario. Entonces, fíjense, lo que hacemos es sumar. Recuerden que teníamos 7, J7 para el generador 1, que era la parte esa que calculábamos, y la parte del motor subtransitorio era J2. Acuérdense que la suma de las dos es la que nos daba el 9079. Ahora le tenemos en el caso del generador y sumarle la corriente esta del estado estacionario por unidad. Entonces, sumamos 0 más 0,9048 menos 0,2974, resolvemos, nos queda igual a 0,9048 más J67026, hacemos las operaciones correspondientes, ya saben, cuadrado, la suma en los cuadrados, la raíz, obtenemos el módulo, y para el ángulo tomamos esta parte, o sea, haciendo la parte imaginaria sobre la real, arco tangente, y nos da el ángulo. Entonces, la del generador es igual a 6,73 con un ángulo de 82,31. Está teniendo en cuenta el estado, o sea, considerando la corriente prefalla. Para el caso del motor, es el valor que teníamos menos la corriente del estado prefalla. Entonces, una vez que hacemos, repetimos los cálculos, es menos, se hace menos, cambiaría por más, y es lo que tenemos acá abajo. ¿Está? J2079 menos 0,9048 más J02974. Por lo tanto, una vez que hacemos, todo esto nos termina quedando menos 0,9048 más J2,376, pasándolo a módulo y ángulo, nos queda 2,542 en módulo menos 69,15 grados en ángulo. Y esto en por unidad. Entonces, de esta forma, lo que hemos hecho, porque acá ya pasaríamos al método de las impedancias de barra, lo que hemos hecho, como dando un repaso, es aplicarle con los datos del circuito y pasando previamente por el sistema por unidad, todos los valores, hemos aplicado acá el método de superposición, donde descomponíamos el circuito en dos circuitos independientes y en función de eso calculábamos la impedancia Thevenin
En función de esa impedancia Thevenin y de la condición de la tensión de falla, calculábamos la corriente de falla, después verificábamos el aporte de cada uno, despreciando la corriente inicial, la corriente prefalla, y después la teníamos en cuenta, que sería el punto C, que es en donde sí la tenemos en cuenta, y la calculamos con los valores correspondientes. La sumamos en el caso del generador, la restamos en el caso del motor. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Bueno, la idea, ahora para la segunda mitad del problema, es trabajar de la misma manera, nada más que ahora vamos a aplicar la parte del método matricial, que es lo último que se vio en la teoría. ¿Estamos? Trabajamos con el mismo circuito. Fíjense, acá directamente ya lo que se ha hecho es ponerlo al equivalente, ¿está? Tensión interna del trafo, la reactancia subtransitoria del trafo, subtransitoria del motor, la del motor. Acá tenemos los valores estos, que era la línea y la de los dos trafos, sumada. Bueno, entonces esto está en valores de impedancia, este lado, ¿tá? Lo que vamos a hacer es repetir el mismo circuito, en donde nosotros vamos a tomar en este punto una barra, la barra 1, en este punto otra barra, la barra 2. De lo que es el circuito en impedancia, lo vamos a pasar a admitancias, ¿está? Y de ahí, una vez que hacemos el pasaje, nos quedan los valores ya, estos serían admitancias, el circuito con los valores expresados en admitancia. Bien. Tenemos menos J666, este es menos J32778 y menos J5. Ahora, lo que vamos a armar es la matriz admitancia de barra, con respecto a las barras 1 y 2. Como tenemos dos barras, la matriz de admitancia nos queda de 2 por 2. ¿De acuerdo? Donde vamos a tener que calcular, recuerden, la Y11, Y12, la Y21 y la Y22. ¿Estamos? Para el cálculo de Y11, recuerden, ¿cómo era en este caso? ¿Qué teníamos que hacer? La admitancia que van al nodo 1. Eran todas las que llegaban a la suma de las admitancias que concurren al nodo 1. ¿Estamos? Entonces, fíjense, si tomamos en cuenta el criterio, es la suma de menos J6,66 menos, más por menos, menos J3,278. Es lo que tenemos acá en el primer término. ¿Está? Para el caso de Y12, ¿cómo era? La admitancia entre barras. El diagonal del secundario siempre negativo. ¿Cómo? Sí, le cambiaba de signo, sí. Las que Era la admitancia entre comparten, 1 y 2, cambiada de signo. exacto, las que comparten los nodos, cambia de signo. Fíjense, entre 1 y 2, ¿qué tenemos? Menos J,3278, cambiado de signo, valor positivo. ¿Estamos de acuerdo? Para el caso del 2,1, es lo mismo viéndolo desde el otro lado. Primero lo mirábamos entre 1 y 2, ahora lo vamos entre 2 y 1, por lo tanto, la que está es menos J3,278, cambiada de signo, tenemos acá el mismo valor en los dos lados. Y después nos queda ver la de Y22. ¿Estamos de acuerdo acá? Entonces son las que concurren al nodo 2, que sería menos J5 menos J3,278. De esa manera, para el circuito este que lo hemos dejado con dos barras, tendríamos ya la matriz admitancia. Ahora tenemos que encontrar la matriz impedancia. ¿Está? Entonces, fíjense, acá ya tengo el resultado directamente. Aparece en el paso que hicimos de impedancia, pasábamos a admitancia. Una vez que teníamos, hacíamos la suma y nos quedan estos valores. Fíjense que lo podemos sacar J por fuera y nos quedarían los valores estos,
numéricos dentro de lo que sería la matriz. ¿Estamos? Ahora, lo que el ingeniero le recordaba anoche era lo siguiente. ¿Cómo calculaba yo, por ejemplo, en este caso, la admitancia esta? ¿Cómo realizamos este cálculo? ¿Se acuerda alguno? Me imagino que sí. Había una formulita, ingeniero. ¿Cómo? No miré la formulita de abajo porque eso es otro. Nosotros, acuérdese que ¿qué era? Era la inversa de z. Decíamos que y era igual a 1 sobre z. Claro, la inversa de la Ah, impedancia. la matriz. ¿Estamos? Bueno, eso quiero que le quede claro. Acá lo vamos a ver con números. Porque ustedes hacen, para calcular, van a hacer 1 dividido en J015. ¿Está? Bien. Con lo cual J queda abajo en el denominador y 1 sobre 0,15 nos da el 6,66. Y el J, al estar abajo, recuerden que pasa a ser menos J. ¿Está? Porque es 90 grados y lo sumamos, lo pasamos para arriba, es menos 90. Entonces, ahí tenemos el menos J666. El mismo procedimiento con esta. Dividíamos 1 en 305 y tenemos el valor. ¿Estamos de acuerdo? El J nuevamente se hace negativo porque está en el denominador, que es 90 grados. Si lo pasamos al numerador queda como menos 90 y menos 90 es menos J. ¿Me entienden? Sí. ¿Sí? ¿Todos? ¿O alguno no entiende? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Perfecto. Lo mismo para este caso. Fíjense, dividimos 1 en 0,2, perfecto, ahí está el 5, y menos J. Ahora, guarda, cuando ustedes terminen de calcular esto, y nos tengamos que venir a la barra, a la matriz impedancia de... ¿tá? Porque acá tenemos la matriz admitancia de barra. Entonces, como nosotros hemos hecho el proceso de la división, no van a querer agarrar y decir que esto, o sea, 1 dividido en este valor, me va a dar el elemento Z11. ¿Está clarito? Sí. Porque Es uno se la tienta. respuesta de la transpuesta de los cofactores. Exacto. Entonces, uno acá se puede tentar, porque en el método de cálculo, fíjense, hemos dicho que Y era igual a 1 sobre Z, ¿tá? Entonces no supongan que acá va a ser al revés, esto, o sea que acá Z va a ser 1 sobre Y, es la matriz impedancia de barra, es la inversa de la matriz admitancia. O sea que acá no tienen que hacer divisiones individuales, tienen que usar el álgebra de matrices. ¿Estamos? Con el álgebra de matrices, recuerden que ustedes decían, ya la menos 1, o sea, la inversa de la matriz admitancia era 1 sobre el determinante de la matriz de Y. Por la adjunta de Y, a modo de repaso, para que no se pierdan tanto, ¿qué era traducido todo el formulario S? ¿Cómo se calculaba el determinante de Y? Era el producto de la diagonal principal, ¿se acuerdan? Este elemento por este elemento, menos los de la diagonal secundaria. ¿Está? ¿Listo, Inge? Listo, entonces tenemos este por este menos este por este. Ese valor, ese resultado final, es el que colocamos dividiéndolo a 1. Iría acá. Y la adjunta de Y, ¿cómo se le iba calculando? Recuerden que decíamos para el elemento 1, 1 y eliminábamos columna, fila, nos quedaba este valor. Para el elemento 2, sería este 1, 1, 1, 2, eliminábamos columna, eliminábamos fila, nos queda este valor. Acuérdense que también tienen que verificar que sea par o impar. Elemento 1, 1, la suma era par. Elemento 1, 2, la suma es impar, por lo tanto colocábamos el signo menos. ¿Está? Así ustedes después cuando quieran practicar, fíjense de dónde salen los valores. Una vez que tenemos esa matriz, la multiplicamos por 1 sobre el determinante y llegamos a esta matriz, que es la que
tenemos acá finalmente. ¿No se hacía primero la transpuesta, Inge? ¿Cómo? Creo que se hacía la transpuesta. Por la adjunta. La adjunta es directamente. Si la querés tomar, este es el modo más práctico, ¿no? Para que no entres tanto en la otra matemáticas. forma. Sí. Está, o sea, es un modo resumido como para que repasen un poquito también álgebra. Y no se mareen tanto, ¿está? Entonces, recuerden, íbamos eliminando. A ver si puedo anotar. Eliminábamos, para el caso del elemento 1, 1, nosotros teníamos que eliminar esta y eliminábamos esta. Entonces, ¿cuál sería el elemento 1, 1 de la adjunta de Y? Sería menos J 8,2787. Ese sería el 1, 1. Quedaría en lugar de este. Después tendríamos que hacer lo mismo para el 1, 2. ¿Está? Pero el 1, 2 es eliminarlo ahí, recuerden, y nos quedaba con el valor pero con un valor negativo, porque era impar, ¿está? Y así hacemos con uno por uno de los elementos. Finalmente dividíamos por el valor de 1 sobre la determinante y tenemos los valores. Entonces, esta es la matriz de la impedancia de barra. ¿Está? No van a querer dividir en esto. Eso le he puesto. Le he hecho mucho hincapié al ingeniero, así que verifiquen con estos valores, verifiquen ustedes que lleguemos a estos resultados, que esté bien el cálculo usando la teoría matricial. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno. Entonces ahora, ya teniendo los datos de esto, fíjense, acá se ha vuelto a copiar esto, ¿no? Sí. Fíjese, acorde a la teoría de lo que era ya un método de la impedancia, el ingeniero en las fórmulas que le daba decía que la corriente de falla subtransitoria era menos la tensión de falla sobre, acá no es ZT, me quedo copiado el mismo, es sobre Z en el punto de la falla, o sea que acuérdense que estamos en 1, o sea que sería del Z11. Ese valor Z11 es el valor que nosotros tenemos acá. Por eso es que cuando nosotros lo hacemos, nos queda menos 1,05, que era la tensión de la falla, sobre el 0,11565 con el ángulo de 90. Y finalmente, fíjese que acá tenemos J9,079 por unidad. ¿Está? Ya estás como coanfitrión, Benjamín. Perfecto. Seguimos. Ingeniero, disculpe, la asistencia ahora a la 45. Dije. Ya vemos. Vamos a compartir de nuevo. Ahí está. Ahí se ve. Sí, ingeniero. Perfecto. Inge, el tema de la asistencia, ¿qué horario tiene para hoy? No, ya cualquier cosita le pasamos enseguida, chicos. No se preocupen. Bien, ingeniero. Bueno, fíjense entonces, nosotros acá hemos quedado en esto. ¿La idea cuál era?
ya han visto cómo se hace todo el armado de la matriz para hacer el trabajo. O sea, la idea es calcular lo mismo que en el punto anterior. Entonces, fíjense que es lo que tenemos nosotros. La corriente falla. Esto recuerden que hay que cambiarlo. Ya le voy a cambiar yo para cuando le suba al campo. Esto es Z11, que es en la barra de la falla, ¿tá? Que nosotros tomábamos como 1. El valor era este. Y finalmente, JC 9,079 por unidad. ¿Estamos? Es cuestión de convención también, porque me imagino que algunos tienen práctica de años anteriores, y en años anteriores también ahí van a verlo, así como está acá, el menos 2, menos J, menos 9, bueno, es cuestión de convención, por eso que termina definiendo el ingeniero en la clase esta parte, ¿no? Que era el negativo, porque se lo tomaba como una extracción, ¿está? Pero bueno, lo importante es que vean que en cuanto al valor numérico, estamos calculando lo mismo. Entonces, fíjense, ya tenemos la corriente de falla subtransitoria, 9,079. Si volvemos marcha atrás, fíjense, coincide con la que hemos calculado con el método de superposición. ¿Se entiende? Ahora tendríamos que calcular estos valores que están acá, ya teniendo los valores con las matrices y todo, calculando la corriente de falla, ¿qué es lo que hacemos? Ahí había una ecuación que no le he copiado, después ya le voy a agregar acá la parte de la teoría, que era E1, esta es la tensión en la barra 1, era 1 menos Z11 sobre Z11 por la tensión de falla. Como verán, las dos son iguales, por lo tanto nos da 1, anulamos este término, y el producto por 0 nos da 0. Y ahí calculábamos respecto a la barra 2, la tensión en la barra 2, fíjense, teníamos 1 menos Z21 sobre Z11. Esto es el que cambia acorde a la barra, y K es acorde, acuérdense que esto es de que sea una tensión genérica, ¿tá? Matricialmente, ya les voy a agregar después un poquito de teoría si lo tengan ahí para que lo vean bien en cuanto a ecuación. Entonces nosotros teníamos que K es el punto donde estamos tomando el corto, que en este caso sería la barra 1, por eso es que acá fíjense tenemos 1, 1, 1, 1, y en el caso este cambia porque acá es con respecto a la barra 2 que estamos viendo la tensión. Entonces nos queda menos, fíjense, 1 menos Z21, que tenemos Z21 0,0458. J 0,0458. Y el Z11, que es el valor que hemos tomado para acá, para calcular la tensión la corriente subtransitoria de falla, hacemos la división, le restamos al valor 1 y multiplicamos por la tensión de falla, que era 1,05, y finalmente nos da que E2 es 0,6342. Si lo miramos acá, podemos observar la corriente, esta corriente I21, perdón, acá, sería la corriente entre 2 y 1, o sea que estaríamos viendo el aporte que haría el motor. Tensión 2 menos la caída en la tensión 1, la E1, E2 menos E1, es el valor que tenemos acá, 0,6342, menos, el valor E1 era 0, y a eso lo dividimos en ¿qué? En las reactancias que él ve en el camino, hasta 1, fíjense, que es lo que observamos desde acá, J02 y J0305. Entonces fíjense que acá los pone. Y es aguas arriba, o sea, desde arriba de la barra. Esta es la barra 2, no mira, esto está por debajo, o sea que sería esta parte. Que era el J0305, era la del trafo 2, ¿se acuerdan? La reactancia de la línea, y la del trafo 1, que es lo que estaría en el circuito acá. ¿Qué vería? O sea, acá tomábamos el punto 2, está viendo esta parte, esta de acá, y esta que la pasábamos a por unidad, ¿está? Que ahí es donde da los 0,305.
¿Me siguen hasta ahí o lo estoy mareando, chicos? ¿Se va entendiendo? Sí, ¿qué? Se entiende. Si nosotros hacemos la división esta, nos queda 0,7342 y nos queda J0305. Fíjense que nos da menos J 2,079 por unidad. Y bueno, entonces, ¿qué es I21? Que es lo que yo les mostraba. De 2 a 1. En esa dirección, ¿quién es el que estaría aportando? El motor. El motor. El menos Inge porque no es, Es es convención, contrario al sí. funcionamiento del motor. O sea, es como Exacto. si fuese... Está, y fíjate que es el mismo valor que hemos calculado acá. Claro, ¿Lo ves? sí. Por ende, para calcular, ya teniendo este cálculo, ¿qué hacemos nosotros? Si queremos calcular la del generador, ¿qué tenemos? A la de la falla, le restamos la del motor y nos va a dar el 7, el valor 7, ¿te acordás que teníamos en el caso anterior? Sí, Bueno, eso para que lo agreguen ustedes, ¿está? Entonces ahí tenemos ya la corriente prefalla de la subtransitoria, falla en el punto A. En el punto B tenemos la subtransitoria del motor, que está calculada, ¿está? Por supuesto que en este punto despreciamos la corriente prefalla, y ustedes calculan la del generador, que es ni más ni menos que a la subtransitoria restarle el valor este, ¿está? Y con eso teníamos los 7 que teníamos. ¿Estamos? perfecto, Inge. Bueno, de ahí nos queda hacer la última parte, ¿se acuerdan? Que era, ahora teníamos que agregarle el mismo procedimiento, agregarle, considerar la corriente que teníamos de falla. Entonces haciendo, bueno, volvemos a tomar el valor en por unidad, eso sí lo tenemos que hacer, si es que no hacíamos los pasos o sea, esto lo tenemos hecho en el paso anterior, pero bueno, si tomamos un método o el otro, lo tenemos que volver a hacer. Acá ya directamente copié los valores, ¿eh? Y bueno, ¿qué nos quedaba hacer? En este caso, el motor era menos IL, y acá nos daba el valorcito que teníamos para el motor. ¿Está? O sea, era tomar la subtransitoria que sacábamos del motor, el aporte del motor, y restarle, recuerden, la del estado, la corriente prefalla, que es la que calculamos acá, que está en por unidad. Entonces, finalmente, bueno, tenemos menos 2, hacemos la suma, todo, y nos termina dando el valor que teníamos. Ahora, tienen que repetir el mismo proceso para el generador, eso ya les queda a ustedes, ¿tá? Nada más que acuérdense que cuál era la del generador, pero se sumaba el valor este. ¿Estamos? Sí, ingeniero. Bueno, eso les quedaría pendiente. Con eso terminamos este ejercicio. Lo que sí, bueno, les quiero mostrar una cosita con respecto al problema número 1 que les hice, que les mostré ayer. Tenía un valorcito de arrastre. ¿Estamos? Bueno, este ejercicio, fíjense, acá está, ¿ve? Estaba con la falla esta, que tenía el arrastre de los 10,90. Y en el enunciado del práctico, el valor es 15. Por eso es que acá me daban números distintos a los que se iba viendo. ¿Está? Entonces teníamos las corrientes I a B dentro del triángulo. ¿Se acuerdan? Teníamos el triángulo, las corrientes de la fase, las corrientes dentro del triángulo, la corriente de línea de fase. Y bueno, entonces, en función de esto, es que yo le había dado ayer, me parecía raro cómo daban los valores, pero fíjese, ya teniéndolo acá, nosotros hacíamos el supuesto para aguas adentro del triángulo, tomar los valores que teníamos acá como si fuesen de fase, ¿está? Acá teníamos los valores de corriente de secuencia, ¿se acuerdan? Era la inversa de la matriz A, que daba 1/3 con estos valores, y estas eran las corrientes de fase. Ingeniero, disculpe, creo que ahí esa matriz A tiene los cuadrados al revés. Es que acordate que es la inversa, la matriz A, o sea, la inversa es 1/3 de los valores que están. No sé, ¿qué me decís que puede estar al revés? A cuadrado y A al último. Está invertida, sí. Bueno,
¿Está? Ya me saco la duda, lo vemos con teoría, ya te digo si está así, para que no hable Macano, yo también. Teníamos acá que eran las de secuencia, ¿verdad? Las corrientes de secuencia, y 0, y 0, y 0, sí, tiene razón, se copió de la matriz de la otra. Acordate, entonces era esto, como decís vos, este es A cuadrado, se dan vuelta. Esta sería la matriz A. ¿Está? Bueno, en función de esos cálculos, acá nos quedaban los valores estos, ¿eh? Y en función de esto, bueno, fíjate que acá está, es lo que me decía. Acá lo corroboras, ¿ver? En el caso de I1, está tomando qué cosa para el primero, mira, para el IB. IBC por A, ¿eh? Que es como me decía. ¿Se entiende? Sí, ingeniero, bien. Ya le corrijo ese valorcito. A mí lo que me afligía es que ayer cuando les he dado, acá teníamos 10 y no cerraba para nada con los valores que teníamos acá. ¿Está? Entonces me he puesto a ver bien y era el arrastre que estaba mal, tenía una copia mala con anterioridad. Entonces ahí sí nos queda 10 menos J20 y más J15. Menos 20 más 15 es el menos 5 con el que terminamos obteniendo este módulo. Módulo de 3,726 con el ángulo de menos 26,56. Haciendo todo el cálculo para la corriente 1, había variaciones. La corriente de secuencia directa, fíjate, nos da, en este caso, ya tomando los valores que corresponden, nos daba 13,47 con un ángulo de 3,55, y para la corriente de secuencia inversa nos daba 6,82 con un ángulo de 172,98, que estaba acá. ¿Eh? Entonces acá, fíjense, ahí teníamos I0, que es la que está acá. Teníamos, acá cambia, esto es lo que yo les he mostrado ayer, estaban los valores hacia este lado, ¿ves? I2 es 6,82 con el ángulo de 172,98, y bueno, y después tenemos acá, fíjense, I1, que era el módulo 13 con un ángulo más chico, el ángulo que tenía ayer era el doble, ¿está? Lo que sí también recuerden que cuando calculen ustedes las tangentes y esas cosas, a la hora de poner los ángulos, guíense también por los valores estos, ¿no? Fíjense en qué cuadrante estamos. Estamos... Sí, ¿qué? Porque, a ver, por ahí, cuando calculamos algo así como esto, por ahí te puede dar, no sé, te da un ángulo de menos 6, de menos 7, como algo. Ahí tenés 3 de menos 7, poner. ¿Entendés? Entonces, fíjese, me fijo en qué cuadrante estoy trabajando, tengo el menos 7, y en función de eso recién coloquemos el ángulo para graficar los fasores. Inge, Sí. los I, las corrientes, A, B, B, C, esas son corrientes de fase, ¿no es así? No. O sea, esas son las corrientes que tenemos adentro del triángulo. El triángulo. Lo que pasa es que nosotros, ¿qué hacemos? Para poder decir, nosotros miramos esto de dos maneras. Queremos ver qué pasa internamente dentro del triángulo, ¿está? Y queremos ver qué pasa desde afuera, ¿entendés? Entonces, el supuesto que hace para mirar aguas adentro, en el cual podemos, porque no tendríamos que tener corriente la I0, la homopolar no hay en el triángulo, ¿se entiende? Claro. Entonces, aguas adentro es como decíamos que es como que es una trampa, ¿se acuerdan? Para la corriente homopolar. Entonces, no es que no hay, queda una homopolar acá adentro, trampeada. Pero si yo la miro desde afuera, el valor que me daría en secuencia la homopolar es 0. Esos son los fines prácticos que tiene el ejercicio este, ¿se explica? Perfecto. Es que lo puedan observar. Estos valores no son fase, pero lo tomamos como para encontrar el valor de la I0 adentro del triángulo, suponemos que son de fase, ¿está? Pero siempre acaba ahí de fase, ¿está? Estos son los de línea entre A y B, entre B y C, y entre C y A, ¿está? Pero bueno, nosotros para este supuesto lo vamos a interpretar de esa manera, como que estamos poniendo acá y que esos valores serían los de fase, ¿está? Porque la matriz Fortescue sí aclara que esto es secuencia y esto sí o sí es fase. ¿Estamos? Perfecto.
Por eso es que yo acá no le agrego, si ven en algunos prácticos ustedes del año pasado, de años anteriores, van a ver que algunos de los prácticos que había, acá ponían IAB, y estaría mal que lo coloquemos, para que entendamos, entendamos la diferencia, porque no podemos poner esta que es la corriente de línea que tenemos entre la línea A y B, no la podemos colocar acá, entonces, porque si no, no daría la teoría. La Claro, teoría le constaba casualmente porque, bueno, de electro nos queda que AB, bueno, está especificando entre qué punto y da a entender que es en el interior del triángulo. Esa exacto. parte, se ve, se entiende bien. Ahora, cuando yo digo I, A, B, C, ya estoy diciendo que es la que corre exterior al triángulo, sea por los conductores de línea. Exacto, visto desde aguas afuera. Por Exacto. eso vos lo corroborás acá, fíjate que acá te queda un valor, que esta es corriente cero, que es la que queda trampeada, digamos, allá dentro del triángulo, Correcto. queda dando vuelta, y cuando lo hacemos ya calculando lo que sería IA y B, y C, que es esta parte, la parte 2, la parte del punto B, calculamos, ¿se acuerdan? La corriente de A, la corriente de B y la corriente C, las corrientes de fase que tiene cada una. Cuando calculamos, hacíamos la operación con la matriz con corriente de fase, fíjate que acá, ¿qué nos da el homopolar visto desde afuera? Cero. Nos da cero. O sea, el triángulo no tiene corriente homopolar, es un circuito abierto, entonces te da el cero ahí. Sí. ¿Está? Y bueno, y los otros valores son los que se calculan. Así que bueno, esas eran las acotaciones que le quería hacer, y ya les voy a corregir acá que esto tiene que estar invertido. Dije, siempre la corriente que queda encerrada se registra para cualquier armónico. Ah, te debo, déjame que te averigüe. ¿O era para el tercero? Te la debo a esa, jefe. No, el tema de lo armónico es otra cosa. Ah, El tema de lo armónico depende de la forma de onda con la cual estás alimentando la carga. bien. Lo que sí sucede es que los terceros armónicos quedan entrampados ahí adentro. Pero eso es si la fuente de tensión contiene armónico. Ah, Si es una onda senoidal pura, bueno, no hay ningún problema, no tiene por qué haber armónicos. perfecto. ¿Sí? Y es que la fuente la tiene el armónico. Ahí Claro. estaría. Bueno, Bueno, ¿alguna duda, algo? ¿O estamos ahí ya? Todo bien hasta el momento, dije. Lo dije yo. bueno, vamos a avanzar un cachito más para cerrar todo lo que es el tema este del cálculo de cortocircuito con un análisis alternativo, más bien es para entenderlo conceptualmente o mnemotécnicamente. Y es esto que tenemos aquí arriba. Empecemos con el dibujito este de aquí arriba a la izquierda. Ahí se representa el circuito equivalente de impedancias de barra que muestra las corrientes de cortocircuito en un sistema de N barras. A este circuito se le da el nombre de equivalente de rastrillo o de Neues-Wander. ¿Sí? Esto es debido a su forma, que es similar a un rastrillo para el jardín. ¿Sí? Los elementos de la diagonal principal de la matriz impedancia, estos que están acá, ¿sí? Z11, Z22, ZKK, ZNN, son los que están dibujados acá. Y van a ser los dientes del rastrillo. Esas son las impedancias propias o autoimpedancia, a veces se le llama, de la matriz impedancia. ¿Sí? Los elementos que están fuera de la diagonal o impedancias mutuas son las que se muestran aquí con los corchetes estos, ¿no? Con las llaves, mejor dicho. Aquí yo estoy graficando Z12, ¿sí? Este sería Z1K, este sería Z2K,
aquí hay unos errores que hay que corregir. Esta ZKN, o sea, digamos, físicamente están dibujadas todas las impedancias propias, no así las impedancias mutuas, que si bien no están dibujadas, sí se las tiene en cuenta, ¿no? Si nosotros nos olvidamos de las corrientes de carga prefalla, las fuentes de tensión interna de las máquinas sincrónicas van a ser iguales tanto en magnitud como en fase. Todas las tensiones de las máquinas sincrónicas van a ser iguales, ¿sí? Es lo que, si vamos al circuito este, vamos al prefalla, ¿dónde está el prefalla? Este sería el prefalla, ¿no? Si aquí yo considero que no circula corriente, todas las tensiones van a ser iguales porque no hay caída de tensión. ¿Estamos? Bueno, entonces lo que podemos hacer es sustituir todas estas fuentes de tensión que pudieran haber en el circuito, de todos los generadores que pudieran haber en el circuito, y armamos una matriz impedancia ampliada tomando directamente las impedancias subtransitorias de los generadores, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos una sola fuente de tensión, que va a ser BF, ¿sí? Y que está conectada a tierra, y bueno, y de ahí todas las demás, ramas, ¿no? Bueno. Bueno, si usamos nosotros las corrientes de falla de la figura esta, podemos armar esta matriz, ¿sí? Donde estas corrientes, I1, I2, IK y N, van a ser las corrientes de ramas. Y las tensiones estas, BF menos E1, BF menos E2, van a ser las caídas de tensión a través de las ramas, ¿sí? ¿Estamos? Van a ser las caídas de tensión que tenemos en cada una de estas ramas. Entonces vamos a considerar dos situaciones. Si el interruptor ¿sí? Si este interruptor está abierto, todas las corrientes van a ser cero, ¿sí? Porque tengo una fuente de tensión donde están colgadas todas estas impedancias propias y no hay circulación de corriente. Entonces, si no hay circulación de corriente, ¿cuánto van a valer todas estas tensiones? Van a valer BF. ¿Me siguen o no? Si este interruptor está abierto y yo pongo un voltímetro aquí, ¿qué tensión voy a medir? Voy a medir la tensión BF, porque por acá no circula corriente. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, ingeniero. Bueno, esto entonces corresponde a las condiciones de prefalla, despreciando las corrientes de carga prefalla, ¿sí? Ahora, si el interruptor está cerrado, este interruptor está cerrado, se va a corresponder al caso en que yo tengo un cortocircuito en la barra K, ¿sí? En la barra Késima. En ese caso, esta tensión E sub K va a ser 0. Y todas las corrientes, excepto I sub K, van a ser 0. Si yo cierro este interruptor, ya voy a tener un camino para la corriente a través de la impedancia ZKK, que va a ser este camino, el de las corrientes. Por esta otra rama no van a circular corriente.
Vamos a seguir sin corriente. ¿Alguna pregunta? Cuando cierra, dijo que la corriente va a ser 0. La corriente por estas otras ramas. Por todas las ramas, excepto I sub K, va a ser 0. Si yo cierro este interruptor, se cierra el circuito. Tengo generador, impedancia y cerrado. Por acá voy a tener la corriente de falla, I sub K, que va a ser igual a BF sobre ZKK. ¿Sí? Por las otras ramas, las corrientes van a ser 0. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, obviamente, aquí, esa corriente va a provocar una caída de tensión, ¿no es cierto? Entonces, cuando el interruptor está cerrado, ¿sí? Yo voy a tener la condición de falla, ¿sí? Y yo puedo calcular la tensión en cada rama utilizando esta matriz. Recuerden, si está en vacío, todas estas corrientes van a ser 0. Todas estas corrientes van a ser 0. Entonces, la caída de tensión en cada una de estas ramas va a ser 0. No voy a tener caída de tensión porque las corrientes son 0. Ahora, cierro este interruptor. Por acá va a circular una corriente que va a ser BF sobre ZKK. Voy a tener una caída de tensión aquí. Va a ser el valor directamente de IK. Y ya en estos otros puntos voy a tener tensiones distintas del valor prefalla. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto va a valer la caída de tensión en cada una de estas ramas? Va a ser BF menos la tensión de la barra que esté considerando. ¿Y cuánto vale eso? Fíjense, si yo considero para la barra 1, voy a tener que todas estas barras, todas estas corrientes son 0 excepto IK. Entonces, lo único que me va a quedar distinto de 0, voy a tener ZK1 por I1, ZK2 por I2. Todo eso van a ser 0, excepto ZKK por IK, que va a ser igual a BF por E1. Perdón, voy a tener ZK1 por IK, que va a ser igual a BF menos E1. Es lo que seguimos aquí. Y bueno, de ahí solamente me queda despejar la tensión en la barra y fíjense, la tensión va a ser BF menos ZIK sobre ZKK por BF, que es la ecuación que teníamos nosotros antes. ¿Sí? Entonces, esta es una forma, ¿sí? Si ustedes se quieren, o sea, si no se quieren memorizar las fórmulas, con este circuito, ustedes pueden obtener los resultados de un cálculo de cortocircuito directamente analizando este sistema matricial que se corresponde con este circuito en rastrillo. ¿Se entiende? Sí, Inge, ¿qué representaría BI? BI es la tensión de cualquier barra distinta de la K. Ah, listo. ¿Sí? Por eso aquí yo les he puesto I sub I es igual a 0 para cualquier I que sea distinto de K. ¿Ah? Claro, BI dice interruptor cerrado. Si I es igual a K,
si I es igual a acá, entonces yo tengo el cálculo de la corriente de cortocircuito, BF sobre ZKK. La tensión esta EK, que es la tensión que hay entre tierra, digamos, entre la referencia y la barra, esto ya se vuelve cero, porque tengo aquí un interruptor. Perfecto. ¿Estamos? Bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuándo se convierte en BI? Ah, la tensión de la rama. Cualquier tensión, esta E1 sería B1, esta sería B2, esta sería B3, ¿sí? Bueno, quizás habría que unificar nomenclatura y en vez de poner B, ¿sí? Esas EI son las B, digamos. Es lo mismo. Perfecto, gracias. Bueno, ¿alguna pregunta más sobre esto? Si no, ya empezamos con los distintos modelos, o mejor dicho, redes de secuencia para los distintos elementos de la red, ¿no? Bueno, ahí tienen las preguntas, como siempre, para que repasen los conceptos, ¿no? Bueno. Vamos a empezar con la red de secuencia para una impedancia de carga en estrella. Bueno, aquí tengo las tensiones BA, BB y BC que alimentan una carga en estrella con las corrientes IA y B y C. A cada una de estas impedancias la llamo ZY. Estoy trabajando con una demanda equilibrada. Esa demanda puede o no estar referida a tierra, puede estar rígidamente a tierra con una impedancia Zn igual a 0, o puede estar conectado el centro de estrella a tierra a través de una impedancia, esa Zn. Entonces vamos a hacer el caso más genérico con un valor determinado de Zn. Bueno, escribamos las ecuaciones para cada una de estas ramas. La tensión BA, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a IA por ZY, la caída de tensión aquí, más la caída de tensión en Zn. O sea, más IN por Zn. ¿Y cuánto vale IN? Bueno, la corriente que va por el neutro es la suma de IA más IB más IC. Es lo que está escrito aquí. BA es igual a IA por ZY, la de arriba, más IN por Zn, IN igual a IA más IB más IC por Zn. Bueno, asociando todo lo que está con la misma corriente, IA aparece aquí multiplicando a ZY y multiplicando a Zn, entonces pongo IA por ZY más Zn, y me queda IB más Zn e IC más Zn. Bueno, ahora hago lo mismo con BB. Igual a IB por ZY más IA más IB más IC por Zn. IB por ZY más IA más IB más IC por Zn. De vuelta, asocio, voy a quedar IA por Zn, ¿sí? IB por ZY más Zn e IC por Zn. Estamos ahí. Y después está BC, que es lo mismo, va a ser IC por ZY más IN por Zn. En definitiva me queda IA por Zn más IB por Zn más IC por ZY más Zn. Bueno, de aquí yo podría escribir que BA, la matriz de tensión, BA, BB y BC, va a ser igual a una matriz Z por las corrientes, por IA, IB e IC. ¿Sí? ¿Y cuál es el contenido de la matriz Z? Bueno, cada uno de estos elementos que tengo aquí, ZY más Zn, el que está acá, Zn, Zn,
después en la segunda fila, Zn, Zy más Zn, etc. Entonces, esta va a ser mi matriz de impedancia. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, ingeniero. Bien. Avancemos entonces. Bueno, esa es la matriz de impedancias de fase, ¿sí? Nosotros queremos encontrar la matriz de impedancia de secuencia. Bueno, entonces ahora nos vamos a meter un poquito con las matemáticas. Yo tengo que la tensión de fase era A por la tensión de secuencia, matrices, ¿no? Y la tensión de fase, ¿sí?, a su vez es impedancia de fase por corriente de fase. ¿Estamos? La corriente de fase, ¿sí?, la corriente de fase, se me va el cursor, es la impedancia de fase por la corriente de fase. Perdón, esto es la corriente de fase es A por la corriente de secuencia, ¿no? Y de fase la reemplazo por A con la corriente de secuencia. Y voy a trabajar con este término y con este último. Y voy a premultiplicar todo por la matriz inversa de A, de manera de poder despejar la tensión de secuencia, ¿no? Entonces, inversa de A por la tensión de secuencia, perdón, de secuencia, va a ser igual a la inversa de A, ¿sí?, por lo que tenía aquí, impedancia de fase por A. A a la menos 1, impedancia de A por A. Bueno, inversa de A por A me da la matriz de entidad, la multiplico por BS, sigue siendo BS. Entonces voy a tener que BS va a ser inversa de A por impedancia de fase por A y por la corriente de secuencia. A su vez, la matriz de tensiones de secuencia va a ser igual a impedancia de secuencia por corriente de secuencia. ¿Sí? Bueno, si nosotros vemos acá, comparamos estos dos términos, aquí tenemos algo que multiplica a la corriente de secuencia. Y además sabemos que la impedancia de secuencia es bueno, hasta que entran todos, se ve ahí la pantalla bien, ¿no? Sí, ¿qué? Está bien. Bien. Ingeniero, hay una consulta ahí en la última de las matrices. La Sí, matriz secuencia igual a la matriz inversa por la impedancia ¿viste? de fase, Sí, sí, por A, por la matriz A, por la corriente de secuencia. sí. Ahí usted multiplica la inversa por las impedancias de fase Sí. y queda la impedancia de secuencia. No, estoy multiplicando inversa de A por Inversa de A. impedancia de fase y por A. Ah, ¿Mm? Bueno, eso es lo que yo les había dicho
cuando empezamos con el tema de todo lo que es el tema de componente simétrica, que yo puedo pasar de la matriz de fase, matriz de tensión de fase y corriente de fase a tensiones de secuencia y corriente de secuencia, multiplicando ya sea por A o inversa de A de forma que corresponda. Sin embargo, yo les había ya anticipado que no es así para la matriz impedancia de fase. ¿Por qué? Porque aquí si nosotros comparamos estos dos términos, lo que precede a la matriz de corriente de secuencia es la impedancia de secuencia. Y lo que precede en este término, la matriz de impedancia de secuencia, es inversa de A por impedancia de fase por A. ¿Estamos? Entonces, si yo quiero obtener la matriz de secuencia a partir de la matriz impedancia de fase, tengo que hacer todo esto, ¿no? Inversa de A por la matriz ZP y por A. ¿Estamos? Sí, ingeniero. Bueno, fíjense que de esta manera, nosotros cuando trabajábamos con la matriz de impedancias de fase, ¿sí? Teníamos una matriz 3x3 donde estaban todos los elementos llenos, ¿sí? En particular, si la carga es equilibrada, ¿sí? Todos estos elementos son iguales y los elementos que están fuera de la matriz también son iguales, distintos los de la diagonal principal, obviamente. ¿Sí? Pero entonces, si yo tengo aquí una matriz simétrica, ¿sí? Cuando yo hago todo este procedimiento, toda esa operación, voy a obtener esta forma de matriz de secuencia, ¿sí? Donde solamente voy a tener valores distintos de 0 en la diagonal principal, ¿sí? Analicemos un poquito más. Yo sé que la tensión de secuencia es impedancia de secuencia por corriente de secuencia, ¿no? Entonces, bueno, calculemos esto, ¿no? Tensión de secuencia e impedancia de secuencia por corriente de secuencia, ¿sí? Bueno, ahora resolvamos este sistema. ¿Qué voy a tener? Voy a tener B0 va a ser igual a ZY más 3ZN por I0, ¿sí? Más B1 por 0, más I1 por 0 y más I2 por 0. O sea, me queda solamente ZY más 3N por I0. B1, ¿a qué va a ser igual? A 0 por I0 más ZY por I1 más 0 por I2. B1 es ZY por I1. Y B2, 0 por I0 más 0 por I1 más ZY por I2. Entonces B2 es ZY por I2. Fíjense que acá tengo un sistema de 3 ecuaciones desacopladas. Ya hemos hablado varias veces de ecuaciones acopladas o desacopladas. ¿Qué era que teníamos 3 ecuaciones desacopladas? Que no tenían relación una con la otra. Eran independientes. Exactamente. Que, por ejemplo, en esta primera ecuación no aparecen I1 e I2. En esta otra no aparecen I0 e I2. Y aquí no aparecen I0 e I1. Son 3 ecuaciones independientes que yo puedo resolver cada una por separado. ¿Ah? Si yo quiero calcular I0, bueno, va a ser B0 sobre ZY más 3ZN. No va a intervenir ni I1 ni B1, nada de eso, ¿no? Entonces, aquí ya estamos viendo una de las ventajas de las componentes simétricas, ¿sí? Y estamos viendo también que si la matriz
de secuencia es diagonal, las redes van a ser desacopladas. Fíjense también algunos detalles. La impedancia de conexión a tierra no aparece en las redes de secuencia positiva y negativa. ¿Estamos? Eso significa que por la impedancia esa de tierra no circula ni la corriente de secuencia positiva ni la corriente de secuencia negativa. ¿Estamos? ¿Sí? Y por otra, estamos viendo que la impedancia de neutro se multiplica por 3 y aparece en la red homopolar. Fíjense también otra cuestión. Si Z de neutro, si este valor es infinito, aquí yo voy a tener un circuito abierto. ¿Sí? O sea, si Z es infinito o el centro de estrella no está a tierra, ¿cuánto va a valer IN? 0. Vale 0. ¿Estamos? Y si Zn es distinto de 0, entonces por aquí, por esta corriente, por el centro de estrella, va a circular 3 veces I0, como hemos visto anteriormente. ¿Sí? Bueno, entonces aquí lo presentamos a las redes de secuencia. ¿Sí? Entonces yo aquí tengo 3 redes desacopladas. Cada una se resuelve por separado. Fíjense que estas redes me están representando estas ecuaciones. ¿Sí? B0, esta tensión aquí es igual a I0 por ZY más 3ZN, que es lo que tengo aquí. B1 es I1 por ZY, esto. B2 es I2 por ZY, que es esto. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Sí. Bueno. Queda un minutito y explicamos esto. ¿Qué pasa si la impedancia de carga está en triángulo en vez de estrella? Bueno, la impedancia de carga en triángulo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacemos la famosa conversión triángulo-estrella. ¿Se acuerdan? En el caso que las impedancias estas son iguales, entonces cada una de estas impedancias va a ser el Z triángulo sobre 3. ¿Sí? Y si nosotros comparamos este circuito con el anterior, ¿sí? Vemos que Zn es igual al infinito y no hay por lo tanto corriente de neutro. Entonces, las redes de secuencia, que eran estas, ahora esta impedancia va a ser infinita, y una impedancia infinita es un circuito abierto. Entonces vemos que cuando tenemos un arrollamiento en triángulo por la red de secuencia homopolar, ¿sí? No va a circular corriente, ¿sí? No así por las otras dos, que sí va a circular. ¿Estamos? Sí, Jero. Bueno, yo los invito para el miércoles que viene que traten de resolver ese circuito que está ahí. Así lo analizamos en la clase que viene, ¿no? El que se anime lo puede mandar también la resolución por el grupo, ¿no? Bueno, terminamos acá y seguimos la semana que viene. Perfecto, Inge. Buen fin de semana. Igualmente. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.